Capítulo 14. Iluminación. La presencia del ser. Introducción. Los posicionamientos dan como resultado las problemáticas dualidades del ego, que se experimentan como presuposiciones. Estas devienen de las proyecciones del ego, que él cree erróneamente que son la realidad. Colectivamente, constituyen las ilusiones de la res interna, cogitans, de Descartes, lo que significa que son producto de las emociones y procesos mentales. El propósito del trabajo espiritual es eliminar esta barrera primaria a fin de descubrir la res externa extensa, esencia, en la realidad revelada como creación, es decir, el mundo tal como es, esencia, y no tal como es percibido o como parece ser. La transición de la ilusión, res cogitans, a la realidad no requiere un cambio de contenido, sino de contexto, y por tanto de paradigma. La realización de la realidad es consecuencia de un cambio a la identificación con el contexto experiencial en lugar de con el contenido, y supone, por tanto, un importante cambio de paradigma. El emerger de lo real es una refulgencia espontánea que es consecuencia de retirar las limitaciones y barreras de la percepción. La trascendencia de las limitaciones es el resultado de la intención y de la subordinación de la voluntad personal con sus ganancias y compensaciones ilusorias a la voluntad divina. Mientras que el estado o condición que ha sido llamado iluminación es algo que se ha de celebrar, hay que aludir a su naturaleza exacta mediante analogías y también tener en cuenta que tiende a ser mitificado. Así, términos como el supremo, lo definitivo o lo absoluto tienden a atraer glamorización y fantasías elaboradas por la imaginación. El estado de iluminación no es algo superpuesto y no depende de añadir una cualidad. El sujeto es la condición. Asimismo, esta condición o estado no es un logro, puesto que no hay nadie que lo pueda reivindicar. Lo que se expresa verbalmente solo es una declaración de los hechos que acompañan a la condición, que solo es, una vez más, una confirmación de la realidad de su fuente. Así, la condición no es un logro ni implica consecución alguna. No se logra nada glamorizando este estado, que está mucho más allá de la posibilidad de exagerarlo. A pesar de la naturaleza refulgente de la condición, su descripción sirve al propósito de comunicar, que consiste esencialmente en revalidar la realidad de la divinidad. Etapas precedentes. La transición del experimentador del ego-yo a la presencia del ser es muy importante. Debido a su experiencia anterior, la mente tiene la expectativa de que tal estado en realidad será una extensión de sí misma, o será algún tipo de otredad, y por lo tanto nuevo y poco familiar. Ninguna de esas expectativas es correcta. A medida que se trascienden los niveles de conciencia, la cualidad de la experimentación cambia de maneras que ya se han descrito. Trascender los niveles de conciencia. Tanto el mundo como el yo subjetivo se vuelven progresivamente más benignos, compasivos y amorosos. En la parte alta de los 500, el flujo de la energía kundalini comienza a transformar la observación y la experimentación subjetiva hacia niveles de alegría interna, y el mundo aparece todavía más hermoso e increíble. La perfección de todas las cosas resplandece. Esto no solo conduce a la alegría, sino también, finalmente, a un éxtasis indescriptible que impide funcionar en el mundo. Cuando hasta este estado asombroso se entrega a Dios, es reemplazado por una quietud, silencio y paz que lo penetran todo, y cuya maravilla está aún más allá del éxtasis. Dentro de la belleza intrínseca, la sacralidad de la totalidad de la creación emana desde dentro y más allá de la forma. La esencia de la divinidad informe irradia hacia afuera a través de la forma misma. Progresivamente, lo lineal va siendo reemplazado por una unidad no lineal. El inmenso poder del amor, que es intrínseco a la creación y a la divinidad,
confirma intensamente a la totalidad de la divinidad. La presencia del amor lo abarca todo y se experimenta como el propio ser intrínseco. Dicha presencia funde la linealidad en la unidad, que es al mismo tiempo exquisitamente delicada y, paradójicamente, infinitamente poderosa. Como ya se ha descrito, si el devoto ha estado siguiendo el camino de la negación, lo que puede surgir a continuación es la elevada ilusión de que el vacío es la realidad última. El camino presenta la unidad infinita y la perfección no lineal. Es omniincluyente, infinito, y está más allá del tiempo o la localización. Esta ilusión se produce en el nivel de conciencia 850, como se ha mencionado previamente. Si carece de amor, el vacío ha de ser reconocido y entregado. A partir de este punto, uno no sigue adelante mediante la negación, sino mediante la afirmación, reforzada por la oración profunda y la súplica a Dios para que nos guíe. No se ha de confundir el amor divino con la emocionalidad apego de lo que comúnmente se percibe como amor humano. A medida que las cualidades y el contexto de cada etapa se entregan a Dios, surge una última confrontación que también tiene que ser entregada y que supone todo un desafío. El devoto tiene que estar adecuadamente preparado, porque el fracaso ante lo que se podría denominar la última puerta puede producir un severo abatimiento que podría durar más de una vida. Por tanto, el estudiante serio tiene que saber con antelación que en la última puerta afrontará si está dispuesto a entregar la vida misma, o, al menos eso, que desde el principio de la evolución se ha creído que es el núcleo en sí de la vida misma. Muy raras veces se atraviesa esta última puerta, y una de las razones es la falta de preparación, la falta de certeza y una última duda de gran magnitud. Por lo tanto, ofrecemos la sección siguiente solo para los estudiantes muy serios y profundamente comprometidos. La puerta final. A medida que se aproxima, todo el contexto es prístino, puro, informe y no lineal. No hay otros ni hay ningún lugar a donde ir. Ya no quedan cualidades personales ni posicionamientos, y el pensamiento tampoco está disponible, puesto que la mente está en silencio y es no conceptual. No hay imágenes ni recuerdos, solo la conciencia, consciousness, permanece como conciencia, awareness, misma, sin objeto ni contenido. Meramente es de sí misma, sin sujeto ni objeto. Es la conciencia, awareness, misma la que es consciente y no queda una entidad que sea consciente. Llegados a este punto, la conciencia, awareness, está identificada con la cualidad de la vida misma. Eso es lo único que queda, solo vida. Esta sensación del núcleo puro de la vida ha perdido sus anteriores cualificaciones, adjetivos, verbos y nombres. Todos ellos ya se han entregado mucho antes. Lo único que queda es la cualidad pura de la vida misma como núcleo de la existencia. Entonces surge un miedo progresivo, que se acrecienta hasta llegar casi al terror de que esto, también, deba ser entregado en la puerta. Así surge el temor a la muerte absoluta o aniquilación en la nada y en la inexistencia eterna. Llegado a este punto, resulta evidente que lo que tiene que ser entregado a Dios es la vida del yo y su motivación para seguir existiendo como experimentador y aparente fuente y sustrato de la vida, la última ilusión. Esta es una ilusión muy fuerte y afrontarla exige coraje, fe, convicción y una devoción muy profunda. A ti, oh Señor, te entrego la vida misma. Como la mente está en silencio, no es posible consultarla. En su lugar surge un conocimiento que aparece como resultado de una frecuencia vibracional dentro del aura. Ha sido absorbida del conocimiento de un maestro iluminado en algún momento del tiempo. El conocimiento es que todo miedo es ilusión.
Esto debe saberse con absoluta certeza. Ignora el terror, porque estás ante lo que podría denominarse la prueba final, y entrega la vida misma. Uno está muriendo, y esto queda confirmado porque esa es la experiencia interna. Esta es la sola y única muerte que puede ocurrir alguna vez, y surge porque no había sido entregada nunca antes. En términos relativos, la muerte física no es nada en absoluto. Se produce un abandono repentino del cuerpo y la vida sigue, resurgiendo en otra encarnación. Así, esta es la primera y única vez que tendrás que afrontar y entregar esta confrontación. A medida que uno suelta, se producen algunos momentos de terror, y entonces se abre la puerta al esplendor infinito y a la gloria que está más allá de toda descripción. Revelación. La mente permanece en silencio, y se produce un inmenso asombro a medida que la creación aparece ahora como revelación, iridiscente, radiante como si estuviera encantada y vibrante con el resplendor, eflorescencia, de la inconfundible divinidad. Es como si todo estuviera en intenso technicolor, electrificado y luminoso. Todo es consciente y consciente de ser consciente, y consciente de ser consciente, awareness, de la conciencia, consciousness, de todo lo demás que existe. Todo es intrínsecamente digno de adoración como consecuencia de la conciencia consciente, conscious awareness, de la presencia de Dios como creación en sus mínimos detalles. Todo es santo y sagrado, como lo evidencia el esplendor de la existencia misma. Por lo tanto, todas las cosas se ven como sagradas y santas. Todas las cosas, tanto grandes como pequeñas, son sagradas. Así, gloria in excelsis Deo. Incluso la textura misma es prominente y parece transformarse en una vivacidad que tiene una cualidad radiante. Todo está vivo y su esencia intrínseca resplandece, presentándose de un modo que incluye el reconocimiento de su venerable cualidad innata. Todo es igual en virtud de su esencia, de su perfección y de su luminosidad. La gloria de Dios está mucho más allá de la capacidad de comprensión, aunque hay una identidad contextual en el ser, que es uno con aquello que está siendo comprendido, aunque en realidad no hay nada que comprender. Llegados a este punto, la descripción tiene que detenerse debido a la dualidad del lenguaje. Trascender esta puerta final requirió entregar el aparente núcleo y la fuente de la vida misma. Se produce un asombro abrumador al descubrir que todo lo que existe es la creación y es una expresión de la divinidad, y el campo de conciencia lo impregna todo. Así, la divinidad es intrínseca a todo lo que existe, así como a la conciencia de esa realidad. Todo cuanto existe refleja la divinidad de su fuente. Paradójicamente, al entregar la vida, uno descubre la vida. Incluso la presencia del cuerpo físico es demasiado periférica para poder notarla. Sin embargo, posteriormente se redescubre con sorpresa. El cuerpo continúa funcionando por su cuenta, de manera espontánea y autónoma. No hay un yo o agente causal o primario que determine o decide sus acciones. Opera de manera autónoma como consecuencia de su interacción con el campo contextual. Su continuidad no es un asunto de interés y parece saber por sí mismo lo que tiene que hacer. La cualidad transformadora de la unidad de la creación es consecuencia de la desaparición del experimentador. Deja de producirse el retraso de una 10.000ª de segundo, que altera automáticamente la totalidad de la experiencia como consecuencia de las anteriores operaciones del ego. Por lo tanto, se ha retirado esa apariencia transformadora de la totalidad, junto con sus interpretaciones, y ahora uno es idéntico a la esencia del despliegue de la creación, más que a su traducción editada. Uno ya no experimenta la cinta que monitoriza la vida, sino el núcleo existencial de la vida misma. A modo de analogía,
La diferencia es como la que hay entre escuchar una gran orquesta filarmónica en persona y escuchar una grabación de su actuación. Ajuste. La transición es mucho más importante de lo que se puede imaginar, describir e incluso anticipar. No obstante, la información provista permite transitar con éxito este importantísimo periodo final. Inicialmente, se produce un shock paradigmático, a veces denominado el shock de Dios. Se produce un asombro profundo de tal dimensión que la mente se queda en silencio para siempre. Deja de haber un yo personal y volicional, y tampoco está presente su cualidad de agente causal. Ahora el sentido del yo incluye la totalidad de la existencia, más allá del tiempo, de la dimensión o la descripción lineal. Ya no hay un sentimiento de que algo es mío, ni ninguna sensación de tener cualidades de posesión o control. Todo es autoexistente y autosatisfactorio. La actuación del cuerpo es autónoma y es consecuencia de su relación con el campo general. Se observa que el cuerpo, como antes, evita ser atropellado por el tráfico, pero lo hace todo por su cuenta. Aunque no hay proceso mental como tal, la información sigue estando disponible debido a la cualidad única del campo de conciencia mismo, que graba impersonalmente todos los sucesos por más triviales que parezcan. El conocedor y lo conocido son realidades idénticas como consecuencia de la conciencia, consciousness awareness. El pensamiento dualista desaparece como sistema operativo. En su lugar, es asombrosamente evidente que significado es esencia y que la realidad de la esencia es su significado. Así, por obvio o absurdo que pueda sonar, una silla es su significado. A la gran transformación le sigue un periodo de reorientación hacia todas las cualidades anteriores de la vida y de los sentidos, incluyendo también la ubicación del cuerpo y su relación con otros objetos. La gente se dirige al cuerpo como tú y piensa que el tú está en el cuerpo. El ser es silencioso, invisible y no tiene nombre como tal. El periodo de reorientación y reajuste puede ser bastante largo, llegando a requerir años. Durante este tiempo, emerge una cualidad operativa autónoma, que podríamos denominar el agente persona-personalidad, que interactúa con el mundo. La vida continúa por su cuenta porque la existencia es vida. El potencial emerge como realidad, como consecuencia de la evolución. De lo anterior, es aparente que no hay una persona que se ilumine. Al contrario, la persona desaparece y es reemplazada por la realidad no lineal. Por lo tanto, es evidente que este estado no es una consecución, un logro ni una adquisición, y ni siquiera una transformación. En realidad, es una sustitución o reemplazo. Realización, la actualización del potencial. El estudiante pregunta si es realista o práctico establecer como objetivo la realización del ser, o la iluminación, como se le llama, tomando en consideración lo rara que es. Ciertamente ha sido extremadamente rara a lo largo de la historia. Sin embargo, debido al progreso de la evolución general de la conciencia a lo largo del último siglo, la probabilidad de que un estudiante comprometido alcance la iluminación ha aumentado a más de 1000%. Cada avance de la conciencia ya es un estado iluminado en comparación con el precedente. Subir el nivel de calibración hasta más de 200 ya es un paso primario y muy importante. La siguiente gran transición consiste en pasar de la dominancia de la emocionalidad a las capacidades de la razón y el intelecto, y después trascenderlas en el nivel 499, y darse cuenta de que la realidad no es lineal o descriptiva, sino subjetiva. El emerger del amor en el nivel 500 anuncia el dominio de un nuevo paradigma. El nivel de conciencia 540 señala el emerger del amor incondicional, que sigue progresando a través de la alegría y el éxtasis. Según la tradición, la iluminación calibra en el nivel 600 y después continúa
hasta el nivel 1000, con la desaparición de la linealidad como presunta realidad. Acaba la identificación con la limitación, y entonces el proceso pasa a consistir en trascender las contextualizaciones limitantes, relacionadas con el emerger de las cualidades o niveles de conciencia, mediante los cuales lo no manifestado deviene manifestado. Así, los niveles de conciencia más avanzados guardan relación con la expansión y el dominio del contexto no lineal y de paradigmas que están más allá de una descripción y definición lineal y precisa. Pregunta. Los últimos obstáculos a la iluminación suenan bastante formidables, o al menos difíciles. Respuesta. Le suenan hacia el ego, pero no a la verdad interna y al conocimiento del ser. Es cierto que el núcleo final del ego es incapaz de renunciar a su aparente soberanía como fuente ilusoria de vida y de la existencia. Lo que provee la fuerza es el poder del ser, que es uno con la verdad de la divinidad. Este conocimiento se irradia como consecuencia de la identidad con el absoluto. La divinidad es la fuente de toda existencia, incluyendo la propia. El temor surge del ego yo, que se disuelve en el ser. De esta manera, la fuente misma del temor queda eliminada y trascendida. El miedo que uno halla al final del camino no se parece a ningún otro que haya afrontado anteriormente. Su cualidad es existencial y no lineal, más que limitada o discreta. En la experiencia, el miedo fue ciertamente muy intenso, pero no más intenso que otros miedos anteriores que ya había superado. Lo que daba a este miedo una cualidad única, similar al pavor, era que lo identificaba como equiparable con la fuente de la existencia y de la vida misma. El ego equipara la supervivencia con el control. Cuando finalmente se rinde el control, surge el miedo subyacente primordial. La vida es una consecuencia de la divinidad de su fuente, y esto supone la confrontación definitiva con el núcleo mismo del ego. Pregunta. Sin instrucción, el camino espiritual sería más difícil, por no decir imposible. La iluminación ha sido una ocurrencia muy rara. Respuesta. El nivel de conciencia de la humanidad se ha ido elevando progresivamente, lo que sustenta colectivamente la evolución espiritual y la disponibilidad de información más avanzada sobre las cualidades y la naturaleza de la conciencia. La literatura histórica sobre los estados muy avanzados de conciencia a menudo los ha descrito, pero sin ofrecer detalles de los sucesivos pasos que son necesarios para alcanzarlos. Pregunta. Parece que el propio proceso espiritual debe haber durado mucho. Respuesta. ¿En esta vida? La duración del proceso fue de 30 años. El inicio, sorprendente y dramático, se produjo a la edad de 3 años y se ha descrito en otra parte. Se presentó como la confrontación entre el vacío e inexistencia y la totalidad de la realidad última. Así, hubo que redescubrir y trascender el camino de vuelta a la realización de la divinidad como amor infinito. El intenso flujo de energía kundalini, que es exquisita, ofrecía confirmación de que este camino había sido provisto por Dios y había sido experimentado originalmente en esta vida, durante la primera adolescencia. Pregunta. ¿Fue una experiencia cercana a la muerte? Respuesta. No, no lo fue. Busqué refugio de los vientos helados en un área remota, pero la condición física era fuerte y saludable. Solo buscaba la comodidad de un refugio. Entonces, de repente, se produjo un estado subjetivo trascendente, eterno, primordial y omniabarcante. La irradiación del ser como amor infinito disolvió todos los temores y limitaciones del yo personal. La duración estuvo más allá del tiempo e incluso antes de todos los universos, y después de que todos los universos hubieran desaparecido. El ser reemplazó todas las limitaciones del yo personal, incluyendo la localización, la duración o la identificación. A partir de ahí, todo miedo a la muerte desapareció.
Pregunta. Parece una extraña paradoja que años después te volvieras agnóstico por algún tiempo. Respuesta. Una vez más, eso fue consecuencia de una revelación no anticipada. Marcó el fin de la fe en Dios como sistema de creencias. Fue consecuencia de la repentina revelación del sufrimiento total de la humanidad a lo largo de su existencia. Fue una confrontación asombrosa. Hasta ese momento había prevalecido la religiosidad, pero ante el shock y la consternación que produjo esa revelación, creer en un Dios que pudiera permitir o ser la causa de todo ese sufrimiento era insostenible. En aquel tiempo, la creencia común y prevaleciente era que Dios era la causa y el creador de todas las cosas. En realidad, lo que estaba contemplando era el sufrimiento, que es consecuencia de la impiedad del ego, de que la humanidad necesita un Salvador. A pesar del colapso de la creencia religiosa en Dios, persistió el impulso de llegar al núcleo y fuente de la verdad misma. Esto me llevó a buscar dentro durante 4 años de profundo psicoanálisis clásico, seguido de 3 años más de profundo análisis enfocado en descubrir las raíces del ego mismo. Seguidamente, la búsqueda interna continuó hasta alcanzar las profundidades del ego y los niveles inferiores del infierno que, experiencialmente, también están más allá de las limitaciones del tiempo. La llamada hecha desde los pozos de la eterna oscuridad espiritual fue respondida, e hizo falta esa extrema agonía y desesperación para resquebrajar el tenaz agarre del ego. A continuación, se produjo un periodo de olvido, y seguidamente la divinidad brilló, y la gloria de Dios se dio a conocer, revelándose en toda su asombrosa belleza y perfección. La creación resplandeció como Dios manifestado. Pregunta. ¿Eso fue como la terminación o el punto final del despliegue del potencial de la conciencia misma? Respuesta. Anteriormente se habían producido avances y también dificultades. Hubo un estado de conciencia muy avanzado que iba acompañado por el conocimiento de que el ahora está más allá de las limitaciones del karma personal. Allí surgió un estado no lineal que puede describirse óptimamente como la condición que es consecuencia de una enorme expansión del contexto de la realidad. En el silencio, sin pedirlo, se escuchó y reconoció un mensaje silencioso que decía: ahora que estás más allá de cualquier responsabilidad kármica y de tener que rendir cuentas, incluso por las limitaciones del amor personal, tienes todo el poder sobre los demás. Aduéñate de él, tómalo y úsalo, porque no tendrá consecuencias. Eran pocos los que habían pasado por estas puertas tan raras, y pude ver a los que habían dicho sí a la tentación y a los que habían dicho no al poder por su propia ganancia. Vi que Jesús se había negado y había atravesado, como también lo habían hecho los grandes avatares y sabios iluminados. Si bien se la denomina tentación luciferina, no había ninguna entidad presente que fuera la fuente de la tentación. Se presentó como una tentación silenciosa. Todo el poder sobre los demás es tuyo, tómalo. El conocimiento superior de que se trataba de una falsa promesa rechazó la tentación, porque la realidad última es la fuente de todo poder. El ser es el poder de manera innata y no necesita reivindicarlo como una adquisición. Francamente, habría sido una carga. Después de la negativa, se abrió la última puerta, y con la muerte del ego, la gloria de Dios resplandeció y todo quedó en silencio. Pregunta. Entonces, ¿las tentaciones persisten y reaparecen casi hasta el final del camino espiritual? Respuesta. Esta fue la secuencia. Posteriormente, recordé que Jesús y Buda describieron tentaciones y confrontaciones similares. Pregunta. ¿Qué hay del sistema físico? Respuesta. Cada avance importante parecía provocar una agonía interna transitoria, localizada en el aura o cuerpo etérico. Estas fueron más soportables
al recordar que tanto Jesucristo como Buda también las habían descrito. Jesús sudó sangre en el jardín de Getsemaní. Buda soportó los ataques de los demonios y sintió como si sus huesos se rompieran. Esto ocurre a partir del nivel de conciencia 800 y fue recurrente en el paso de las puertas altas. La razón es que, desde el nivel de conciencia 800 y por encima, son las regiones negativas del inconsciente colectivo humano las que están siendo cuestionadas y trascendidas. Uno es consciente de que los posicionamientos que están siendo cuestionados no forman parte del karma personal per se, es decir, no son individuales, sino del individuo como reflejo de la herencia kármica general de la humanidad. Pregunta: ¿este tipo de información es ciertamente escasa? ¿Necesita conocerla el buscador ordinario? Respuesta: sí, claro, porque el buscador novato de hoy, o el que está a medio camino, es el sabio iluminado de mañana. El hecho de que otros hayan cruzado estas barreras hace que les sea más fácil atravesarlas a los siguientes. A esto se le ha llamado el efecto Roger Bannister. Cada vez que se cruza la puerta, se deja una pista vibratoria que está disponible para que el siguiente corredor sepa que puede hacerlo. Atravesar una barrera importante requiere un conocimiento interno de que es posible, porque está basado en el poder y en la fuerza invencible de la verdad. Los que buscan la iluminación merecen toda la verdad confirmada, todo el conocimiento y todos ánimos que estén a su alcance. El trabajo espiritual puede llevar a dar grandes saltos inesperados sin previo aviso. Es muy sabio disponer de esta información con antelación.